Vamos a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Nosotros estamos desarrollando esta serie de Efesios y habíamos iniciado la semana pasada el 7º tema llamado Resucitados en Cristo, que nada más habíamos podido ver el primer punto. Hoy vamos a ver su segunda parte. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Lo tiene? Leemos, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Señor, le damos las gracias por su palabra. Queremos rogar y pedir que usted sea el que nos hable en este día, que su espíritu nos dé sabiduría, que hoy podamos comprender este misterio suyo que ha sido revelado en que usted está reuniendo en Cristo Jesús todas las cosas. Que hoy podamos apreciar la grandeza, la majestad suya, Señor, su gloria revelada a través de su justicia, su misericordia y su amor. Ayúdenos a poder entender cuán grande es usted, Señor, para que nuestro corazón, cautivado por su grandeza, se rinda en alabanza y en adoración solo a usted, Dios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos la semana anterior abriendo este capítulo 2 de Efesios. Y dijimos que si el capítulo 1 trataba sobre las bendiciones que hemos recibido en Cristo, ¿sobre qué trata el capítulo 2? Sobre la obra de Dios en Cristo. Es exactamente, hermanos, recordemos que es el misterio que nos habla Efesios. Efesios 1, 9 y 10 nos dice que este misterio es que Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo Jesús. Todas las cosas están siendo reunidas en Cristo Jesús. En el capítulo 1 vimos cuáles son esas bendiciones que estamos recibiendo y que hemos recibido, pero ahora en este capítulo estamos aprendiendo qué es lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos ser reunidos en Cristo Jesús. En los versículos del 1 al 10 vemos la condición de toda la humanidad y la obra del Señor por toda la humanidad. Y en los versículos del 11 al 22 veremos en su momento la condición de nosotros los gentiles y lo que Dios ha hecho para hacernos un solo pueblo. Así que, hermanos, hoy vamos a terminar de desglosar los versículos 4, 5, 6 y 7 de este capítulo 2. Recordando lo que vimos en los 3 primeros versículos.
¿Cómo está el ser humano según Efesios 2 del 1 al 3? Él está muerto. Recordemos que él no está, hermano, no está enfermo. Él está muerto. Algunas personas piensan que el ser humano es algo así como un tipo de enfermo, pero que todavía tiene algún tipo de vida en su interior. No, el ser humano es declarado muerto. En segundo lugar, es esclavo, no es libre, lo vimos. Tiene 3 amos sobre sí mismo. Estos amos son el mundo, Satanás y la carne. Y en tercer lugar, vimos que no es amigo de Dios, sino que es reo. Él está bajo el juicio divino. Y la pregunta entonces que hoy nos atañe es, ¿cómo nos salvó Dios? Si somos y estamos en semejante situación, ¿cómo hizo Dios para salvarnos? Así que, hermanos, hoy vamos a responder esta pregunta. Recordando lo que vimos la semana pasada rápidamente, ¿se acuerdan de este círculo? Dijimos que este círculo lo vamos a llenar a lo largo de todo el capítulo 2. Varias semanas vamos a llenar todo este círculo. La obra de Dios por Cristo y por nosotros. ¿Ok? Vamos a comenzar con la obra de Dios por Cristo. Y en la primera sección es que Cristo es resucitado y nosotros con Él. En los versículos desde el 1 hasta el 7 vemos esto, que Cristo es resucitado y nosotros con Él. Y lo que vimos la semana pasada es que la humanidad está muerta en pecado. ¿Ok? Entonces llegamos a nuestro segundo punto, que es que la humanidad es resucitada con Cristo. La humanidad es resucitada con Cristo. Versículo 4. ¿Cómo comienza ese versículo 4? Pero Dios. Hermanos, este es, creo que el pero más dulce, más sabroso, más dulce a nuestros oídos que podremos escuchar en toda la Biblia, o uno de los más dulces. Anteriormente, en los primeros 3 versículos, se nos ha planteado nuestra realidad. Estamos muertos, estamos lejos del Señor, estamos vendidos como esclavos al mundo, a la carne, a Satanás. Somos hijos de ira, merecemos su enojo. Y de un momento a otro Pablo para y dice, pero Dios. Marca un contraste entre nuestra condición y lo que el Señor va a hacer o ha hecho. Pero Dios, y Pablo va a añadir algunas líneas ampliando en el versículo 4, dice que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, y ahí regresa la primera oración que continúa después de pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. La idea acá es, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, Dios es el que da vida. No somos nosotros por ningún medio aquellos que somos capaces de adquirirla. La muerte era estar lejos del Señor. La muerte es estar separado de su presencia. Si eso es la muerte, ¿qué sería la vida? Estar con Él, estar unido a Él. Recuerde el misterio de Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. La vida del hombre es estar unido a Cristo.
Esa es la vida. Aquí el Señor nos está mostrando cómo este misterio se está llevando a cabo. Nosotros no nos unimos al Señor a través de los sacrificios de animales. Nosotros no nos unimos al Señor a través de cierto tipo de comportamiento. Nosotros no nos podemos unir al Señor a través de nuestros meros esfuerzos. Lamentablemente, hermano, tenemos personas inmaduras dentro de las congregaciones cristianas que piensan que si tienen cierto tipo de pensamiento o si tienen cierta forma de vida, si usan cierto tipo de ropa, ellos van a caminar en santidad. Esta semana me tocó compartir tiempo con un hermano de otra congregación, donde él es incapaz de usar jeans, porque eso no es santo. Pero su enamorada es una no cristiana. Pregunto, hermano, ¿no sería mejor obedecerle a Dios primero en cuanto a la enamorada y dejar la ropa en el lugar que le corresponde? ¿Nos hace el jean menos santo en sí mismo? No. Y algunos acá deben andar en jeans. Y yo casi toda la semana ando en jeans, dicho sea de paso. Pero hermanos, el problema está cuando nosotros creemos que la santidad y la vida depende de nuestras obras. No, hermano. No, gracias a Dios no es así. La verdadera vida del hombre viene porque está unido a Cristo. Es esa unión vital que tenemos con Cristo que nos trae vida. Diga conmigo, vida. Cuando estamos unidos con Cristo, ¿qué tenemos? Tenemos vida. Pero Dios nos dio vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Ahora más adelante vamos a desglosar esto. Pero entre los versículos 4 y 5, Pablo nos va a mostrar 3 atributos de Dios, los cuales tuvieron que operar para que nosotros tengamos vida. A ver si los encuentra conmigo. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuáles serán esos 3 atributos? Misericordia, amor y gracia. Misericordia, amor y gracia. Comencemos hablando sobre el amor. La palabra de Dios nos dice que Dios es amor. De hecho, la naturaleza misma de Dios es amor. Este amor significa que Dios ama todo lo que es bueno, todo lo que es justo. El Señor ama todo lo que es conforme a su naturaleza, y de hecho Él le ha dado su naturaleza buena a todas las cosas. Cuando el Señor creó todas las cosas, dijo Dios que todo era bueno. Por tanto, como las cosas son buenas, Dios les ama. ¿Cuándo es que Dios tiene que aborrecer a algo o a alguien? Cuando aquello ya no es bueno, sino que es malo. Ahí ya el mismo amor de Dios por la bondad le lleva a despreciar todo aquello que no esté dentro de su voluntad. Este amor, hermanos, es increíblemente grande si consideramos que a quienes está amando no es a nadie más ni a nadie menos que a nosotros mismos, los mismos que hemos leído en los versículos del 1 al 3. Esta humanidad caída, estos hombres que le han dado la espalda, que viven en pecados, que no quieren saber nada con Él, son los mismos a quienes Dios ha decidido amar. Esta semana nos pusimos con mi esposa a ver la película de La Bella y la Bestia. Recordando un poquito, en realidad nunca la había visto, siendo sincero, mi hermana era la que la veía. Usted sabe que eso es cosa de niñas y uno es bien hombre. y me llamó la atención, pero analizando la historia
La historia trata de un príncipe que fue convertido en bestia por la dureza de su corazón, porque era un hombre inclemente y superficial. Pero esa maldición se iba a romper cuando él llegara a amar a una persona, y más aún cuando esa persona lo llegara a amar a él. Y lo fantástico de toda esta historia es que esta jovencita llamada Bella, y que es bella, termina enamorándose de la bestia. Y la bestia, pues por supuesto, no es nada atractiva, no es nada bella, no tiene nada en sí mismo para que despierte en Bella algún tipo de amor. Pero con el pasar de la historia, Bella termina amando a bestia y el hechizo se rompe. Esa es la historia del cuento de hadas. Pero me puso a reflexionar, cuando nosotros consideramos un amor como el de esta historia, tenemos que decir, es un gran amor. Tiene que ser un gran amor. Porque para que tú llegues a amar a una bestia así, tiene que ser un gran amor. Te lo pongo de otra manera. Imagínate que un hombre entra a tu casa, viola a tu mujer y a tus hijos, los mata, los descuartiza, los quema vivos, no, ya están muertos, los termina quemando. Este hombre ha hecho lo peor para tu familia. ¿Qué sentirías tú en tu corazón? Bueno, lo mínimo que sentirías sería una indignación, un deseo de venganza, un deseo de que esta persona pague por todos sus crímenes. Es capaz que tú eres de hasta descontrolarte a ti mismo y tomar la justicia por tus manos porque tú estás enojado contra esta persona. Ahora imagínate cuánto amor necesitarías en tu corazón para que tú veas a esta persona y le perdones de todo tu corazón el que te haya hecho tal daño. El que tú le puedas perdonar sinceramente todo lo que le hizo a tus seres más queridos. Es más, hasta ahí uno pudiera decir, wow, eso es un gran amor. Pero ahora imagínate que incluso tú tuvieras que adoptar a ese que mató a tu familia y hacerlo tu hijo. ¿Te puedes imaginar eso? Creo que eso queda fuera de nuestra capacidad humana. Creo que, hermano, ni el más santo de nosotros puede tan siquiera soñar y decir, yo haría eso. Es más, lo primero que nosotros decimos es, no, olvídate, eso nunca lo haría, ni lo intentaríamos. Pero eso te da una idea, quizá, del gran amor de Dios. El Señor no solamente amó a la bestia, que era fea, horrible. El Señor amó a aquellos que han transgredido su ley, aquellos que se han declarado sus enemigos, aquellos que le han hecho daño a su santidad, aquellos que han pervertido todo lo que el Señor creó. Nosotros mereciendo la justicia divina, ese enojo como cuando tú dices, esa persona que le hizo daño a mi familia, ese mismo enojo más santo todavía estaba sobre nosotros. Pero el Señor nos amó. Hermanos, es un amor, no sé si me logras entender la idea, es un amor que se escapa a todo lo que podemos entender. Porque no solamente nos perdonó, nos ha adoptado. Somos sus hijos. Somos su familia, lo vamos a ver más adelante. Somos miembros de la familia de Dios. Tú y yo, que éramos sus enemigos más grandes, por decirlo así. Por eso es que Pablo nos dice en el capítulo 3, versículo 19, él está orando por los efesios y les dice que yo quiero que ustedes conozcan el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es como contradictorio. Yo quiero que ustedes conozcan este amor que nunca van a llegar a entender.
Pero es que el amor de Dios es así, hermano. Aún aunque el hombre ha caído en lo más profundo de la miseria, el amor de Dios siempre va a ser más grande que la miseria más grande de los hombres. Ese es el amor de Dios. Y ese amor se ve reflejado o cuando Dios lo centra, lo dirige hacia esta criatura que está caída. Cuando el Señor, como usted sabe lo que es el láser. El láser es una luz concentrada. La luz del foco se dispersa por todo lado, pero si la quisiéramos hacer láser, la tenemos que concentrar y dirigirla toda a un solo punto. Es como que si ese amor de Dios, cuando Dios lo concentra y lo dirige hacia un punto específico, que somos nosotros las criaturas caídas, ese amor se le llama misericordia. La misericordia no es otra cosa que la compasión interna por un ser que está en desgracia, por un ser que está en miseria, que está en la peor de las ruinas. Y cuando esa misericordia se pone en acción, cuando ese sentimiento interior de misericordia, de compasión, se levanta para hacer algo para ayudar a esa persona, a eso se le llama gracia. La gracia es la acción de la misericordia. La gracia es la demostración externa de la misericordia interna. ¿Cómo nos demostró el Señor su gracia? ¿A través de quién? A través de su Hijo. En Él tomamos todos gracia sobre gracia, nos dice Juan. Es el amor, la misericordia y la gracia de Dios brillando más fuerte que nuestra oscuridad. Hermanos, es ver que el hombre ha cavado un pozo tan profundo, pero nunca más lejos de lo que el Señor nos puede alcanzar. Por eso no importa, hermano, qué tan grave haya sido nuestro estilo de vida. No importa, hermano, cuán graves pecados hayamos cometido en nuestra vida. El Señor en su misericordia puede alcanzarte. Hay personas que dicen, de esta ni Dios me perdona. Tendrías que ser más malo de lo que Dios es amoroso. Y eso es imposible. Eso es imposible. Pablo nos dice entonces en el versículo 4, pero Dios, que es, mire cómo se declara la misericordia de Dios, rico en misericordia. ¿Cómo es la misericordia de Dios? No es por gotero, es abundante, es rico en misericordia. Y mira lo que sigue diciendo, por su gran amor con que nos amó. Pablo está aquí queriendo subrayar la gravedad del pecado del hombre en los versículos 1 al 3, pero está subrayando ahora la grandeza del amor de Dios. Con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados. Hermanos, Dios no ama algo, o sea, no es que el hombre primero tiene que aceptar a Jesús para que Jesús recién lo ame. Porque si Dios dejara al hombre que sea el que tome el primer paso, ninguno de nosotros lo toma. ¿Cuándo te amó Dios? Aún estando muerto en pecado. Hermano, ¿es agradable ver un muerto? Y todavía verlo después de los tratamientos modernos donde se le inyecta líquidos que impiden su descomposición es una cosa. Pero si estamos hablando de un muerto en descomposición, hace unas cuantas semanas tuvimos un inquilino roedor que se terminó comiendo el racumín que le dejamos. ¿Y sabe cuál fue el aviso que tuvimos de que existía? Una de las peores cosas que uno puede oler es algo muerto. Es algo muerto.
Hermano, sinceramente, yo le doy gracias a Dios por Paulina porque ella tiene mucho más estómago que yo. Ella fue la que nos ayudó en ese trabajo. Yo no puedo, hermano, a mí se me revuelve el estómago y... Vamos a esto. Ahora imagínate lo que sería una persona que agarre al ratoncito con todo el amor del mundo. Hay todo muerto. Es desagradable tan siquiera pensar la idea. Esa es nuestra misma realidad. Pero Dios no temió ensuciarse las manos. No le revolvimos el estómago a Dios. Él no dijo, eso está tan cochino que mejor no lo toco. Yo le hubiera preferido dejarle ahí, abrir todas las ventanas y que después de un mes recién volver a entrar a ver si ya se había ido el olor. Una vez encontrármelo así ya momia. Ahí recién yo lo hubiera tocado. Pero Dios no. Dios no esperó a que nosotros viviéramos. ¿Cómo puede vivir un muerto? Dios nos tuvo que resucitar. Y para resucitarnos, nos tuvo que agarrar estando muertos. Cuando una persona está sucia, es incómodo agarrar. Un pordiosero, por ejemplo, en la calle que no se haya limpiado en meses y que huela todo. Y quizás tú dices, uy, no, eso no lo toco. Pero ¿y si fuera tu mamá? Si fuera, exactamente, ese es mi punto. Ese es mi punto. Si fuera tu papá, si fuera tu hijo, no te importa a ti. El amor te lleva a superar ese mal olor. El amor te lleva a agarrar lo que de otra manera no agarrarías. Ahora, ¿nosotros despertamos el amor de Dios? ¿Será que Dios vio el potencial que estaba en nosotros y estuvo dispuesto a decir, no, a este que es como un diamante en bruto, yo lo voy a salvar? No, hermano. Bruto sí, el diamante no estoy seguro. No, hermano, nosotros no despertamos nada en Dios. En Efesios 1 nos dice que ha sido por el puro afecto de su voluntad, por su beneplácito. En otras palabras, porque a Dios le dio la gana. Porque a Dios le dio la gana, porque Él quiso. Y como te tomó a ti, así puede tomar a cualquiera que tenemos allá en la calle. Que tú lo ves ahora lleno de pecado, en peor de las inmundicias, haciendo lo que es desagradable a Dios, y quizás tú comienzas a criticarlo en tu corazón. ¿Cómo es posible que esta persona haga tal y tal cosa? Recuerda que él también está muerto como un día tú lo estuviste. Y si Dios tuvo misericordia de ti, ¿quién eres tú para negarle la misericordia de Dios a tu prójimo? ¿Quién eres tú? Dios nos amó. Y lo maravilloso de esto, hermanos, es que cuando Dios opera en Cristo, opera en nosotros. Lo vemos en los versículos 5 y 6. Nos dice que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Y escuche la cantidad de veces que se repite con Cristo. Juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hermanos, Pablo está atravesando toda la etapa más importante de la vida de Jesús para decirnos que cuando Cristo estaba siendo condenado, cuando Cristo murió, cuando Cristo resucitó, cuando Cristo fue ascendido a los cielos, tú y yo estábamos siendo condenados, muertos, resucitados y llevados a los lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando el Señor opera en el novio, la novia recibe inmediatamente esa operación. La semana pasada o hace 2 semanas aprendimos que la resurrección es la garantía de nuestras bendiciones, ¿se acuerda?
El poder de Dios que operó en Jesús es lo que garantiza que un día Dios va a cumplir todo lo que nos dijo. Pero aún más, ahora tenemos una ampliación más. Cuando el Señor obró en Jesús, obró en nosotros. Es como cuando nos dice que cuando Adán pecó, ¿quiénes pecaron? Yo también pequé. Todos nosotros pecamos en Adán. De la misma manera, cuando Jesús estaba siendo juzgado, ¿quién estaba siendo juzgado? Nosotros. Nuestro pecado estaba siendo juzgado. Cuando Jesús murió, ¿quién murió? Nosotros, los redimidos de Dios, hemos muerto. Cuando Jesús fue levantado por el poder del Padre, ¿quién fue levantado? Nosotros. Y cuando Jesús fue llevado a sentarse a la diestra de Dios, nos ha llevado también a nosotros. Nuestro pecado, hermano, ya ha sido condenado, ya ha sido ejecutada la sentencia. Nosotros no hemos recibido sobre nosotros mismos el pecado, sino que ha sido sobre Jesús. Pero ciertamente, hermanos, todos los redimidos del Señor ya han sido perdonados. Sus pecados pasados, presentes y futuros. Recordemos que el Señor nos destinó desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es como, imagínense que Dios va a hacer una fiesta y tiene la mesa acá en el centro. Y de repente tiene las sillas y en cada silla va a escribir el nombre de la persona que se va a sentar ahí. Y entonces comienza escribiendo, aquí se va a sentar fulanito de tal, aquí se va a sentar menganito de tal, aquí se va a sentar. Todavía no existe nada, no existe ni cielo ni tierra ni nada, pero el Señor ya tiene sus sillas acomodadas con nombre. Y nos dice que cuando Cristo muere y resucita y es llevado a los cielos, ¿dónde estamos nosotros? Sentados en los lugares. Pero pastor, yo estoy sentado en la silla de la iglesia. Yo estoy sentado en esta silla blanca, que dicho sea de paso las hemos lavado esta semana, hermano, por favor cuídelas mucho. Sí, ahorita todavía estamos en este mundo. Pero para el eterno Dios, ¿sabe dónde estamos ahorita? Ya estamos en su presencia. Hermano, por eso es que el cristiano goza de todos los beneficios, de todas las bendiciones. Claro, hay muchas cosas que su plenitud están en el futuro, pero ya estamos allí sentados juntamente con Cristo. Hermano, esto nos tiene que dar una nueva dimensión en nuestra vida. ¿En qué sentido? ¿Qué harías tú si te sentaran en la misma mesa que el presidente de la República? ¿En qué invertirías tu tiempo? ¿Ah? Imagínate que fuera de tu casa es una calle de trocha, y la junta vecinal está tratando de recoger dinero para mandarla a asfaltar, pero nada de eso funciona. Y la única alternativa sería conversar con las autoridades. Y te dan la oportunidad de sentarte a la mesa juntamente con ella, el presidente municipal, para no hacerlo tan arriba, con el alcalde. ¿No aprovecharías estar ahí sentado para hablarle de tu situación? Y decirle, ¿sabes qué? Nuestra calle está destruida, tenemos ya el dinero, necesitamos la infraestructura, el apoyo, ayúdenos. Muchas veces nosotros nos comportáramos como si Dios estuviera tan lejos que no escuchan nuestras oraciones, nuestras peticiones. A veces nos comportamos de una manera como si Dios no tuviéramos acceso a Dios. Este versículo nos dice que ¿dónde están los creyentes? Están sentados alrededor del trono de Dios. Estamos allí sentados. Sí, todavía estamos en este mundo.
todavía tenemos que batallar en esta carne, pero ciertamente estamos todos los días, todo el día, sentados a la vista de los ojos de Dios. Nuestras peticiones Él las puede escuchar. Nosotros, hermanos, no vivimos solos en este mundo, no estamos abandonados en este mundo, vivimos ya sentados a la diestra de Dios. ¿Se acuerda cuál es el misterio? De reunir todas las cosas en Cristo. Ese asiento que tú estás sentado en los lugares celestiales es porque el Señor está uniendo todo en Cristo. Hermano, el Señor nos ha dado vida, el Señor nos ha resucitado, el Señor nos ha sentado en los lugares celestiales. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios nos salva? ¿Cuál es su propósito? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el objetivo de Dios de salvar a su pueblo? Mostrar su gloria. Esa riqueza de su gracia, eso significa, hermano, Dios quiere mostrar cuán bondadoso es Él, cuán abundante es su gracia. Hermanos, Adán y Eva no conocían la gracia de Dios antes de la caída. Adán y Eva podían saber qué tan justo es Dios, qué tan grande es Dios, pero no podían conocer su misericordia porque no habían caído. ¿Cuándo es que una persona puede conocer la misericordia de Dios? Cuando ha caído. ¿Sabe, hermano? Pensar que nosotros amamos, por ejemplo, a un hijo es una cosa. Pero cuando ese hijo comete una grave infracción contra tu confianza y aún así tú no le retiras tu amor, sino que lo sigues amando, ahí tu hijo va a poder entender un poco más sobre tu amor. Dios ha querido mostrar qué tan grande es su amor al salvarnos. Dios no tenía la obligación de salvarnos a ninguno de nosotros. Pero Dios en su misericordia, hermanos, es como que te ha puesto a ti como un anuncio en la carretera. ¿Tú has visto esos anuncios grandotes que ponen en las carreteras? ¿Para qué se pone un anuncio? Redundante. Para mostrar algo, para señalar algo, para informar sobre algo. Y el Señor te ha puesto a ti como un anuncio público de que Él es grande, de que Él es bondadoso y de que Él es misericordioso. Eres como este anuncio puesto al costado de la carretera, donde todo el que te ve va a poder observar la misericordia de Dios. ¿Y quiénes son los que van a observar? Mira el capítulo 3, versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A principados y potestades en los lugares celestes. ¿Cómo conocen tanto los seres angelicales buenos como los caídos que Dios es un Dios grande y misericordioso? Al ver a su iglesia redimida. El Señor está mostrando su gloria, y alguno dirá, pero eso no es muy vanidoso por parte de Dios. ¿Cómo es eso que el Señor quiere mostrar? No, nosotros no debemos ser de esas personas que andamos enseñando cuán grandes somos. No, nosotros los seres humanos no lo debemos hacer porque somos limitados y eso es vanagloria. Pero el Señor sí merece y es justo que Él muestre toda su grandeza. Y bendito Dios, porque si Él no hubiera mostrado su grandeza, de su bondad, hubiera mostrado la grandeza de su justicia. ¿Y sabe lo que nosotros merecemos en su justicia? La ira. Algunos seres humanos Dios los va a utilizar para mostrar la grandeza de su gracia, mientras que los otros seres humanos van a ser utilizados para que Dios muestre la grandeza de su justicia.
La pregunta es, ¿en cuál de los dos grupos tú vas a estar? Porque el Señor quiere mostrar esa grandeza en los siglos venideros. Esta expresión siglos venideros ya la hemos visto algo parecido anteriormente, que habla sobre este siglo, pero también sobre el siglo venidero, hablando de cuando regrese el Señor y haga nuevas todas las cosas. Hermanos, cuando Dios levanta a Jesús, ¿a quiénes ha levantado? A nosotros. Cuando Dios sienta a su diestra a Jesús, ¿a quiénes ha sentado también? A nosotros. ¿Lo merecíamos? No. ¿Quiénes éramos? La bestia. Ese grave enemigo suyo. Pero el Señor en toda su misericordia y en toda su bondad ha hecho público su gracia, su bondad y su amor. ¿Cómo nos toca responder a nosotros ante esta expresión de Dios? Hermano, lo primero que tenemos que hacer es caer rendidos en agradecimiento a Dios. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es caer rendidos de agradecimiento delante de Dios, que Él nos haya podido salvar, que Él nos haya amado a pesar de que no lo merecíamos. Y en segundo lugar, hermanos, necesitamos tener una vida de santidad, una vida que refleje verdaderamente el carácter de Cristo en nosotros, que el Señor nos ha salvado y nosotros hemos comprendido bien el mensaje. Pero también esto implica otra cosa, que nosotros no somos los únicos que el Señor quiere salvar. Hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar el mensaje de salvación. El Señor quiere derramar su gracia. Amén. Pero ¿sabe cómo lo va a hacer? A través de su palabra. En Efesios 1, Pablo dijo que nosotros, cuando hemos escuchado el evangelio de la verdad, fuimos recién sellados con la salvación, con el Espíritu Santo. La salvación del hombre está ligada a la palabra de Dios. La gracia de Dios está ligada a la palabra de Dios. La palabra de Dios se le llama un medio de gracia. Y no significa que a través de él nos ganamos la gracia de Dios, sino que es un instrumento para que Dios derrame su gracia sobre la humanidad. ¿Cómo podemos hacer que esa gracia que Dios tiene llegue a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo? Llevándoles la palabra. Pero si tú, papá, ni siquiera traes a tus hijos a la iglesia, si tú, mamá, no te estás preocupando, si tú, compañero de trabajo, te callas cuando tienes que hablar de Cristo, si tú, buen amigo, juegas con tus amigos de todas maneras, pero no les hablas de Cristo, ¿cómo va a llegar esa gracia a ellos? Pablo preguntará en Romanos, ¿y cómo conocerán si no hay quien les predique? Hermanos, Dios quiere derramar su gracia, pero lo va a hacer a través de su iglesia. Seamos instrumentos de esa gracia. Hemos sido acercados a Jesús para que ahora acerquemos a otros a Jesús. Amén.